Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con los sistemas de impresión convencionales. En este video vamos a ver el rotograbado o hueco grabado. Bien, como ya hablamos cuando vimos los principios de impresión, el hueco grabado o rotograbado se basa en el principio de impresión en profundidad. Esto es, en la matriz o forma impresora la imagen está deprimida, ¿sí?, o en bajo relieve respecto de la superficie de la forma impresora. Al entintarla, ¿sí?, la tinta rellena esos huecos, pero también queda en superficie, debiendo ser retirada de la misma, quitar el exceso de tinta previamente a la colocación del soporte o al contacto con el soporte para producir la impresión. ¿De dónde surge el rotograbado o el hueco grabado? ¿Cuál es la historia? Nosotros vimos, por ejemplo, que el sistema de impresión tipográfico tenía como antecedente la xilografía, que hoy es una técnica de grabado artístico. ¿Qué pasa con el rotograbado? ¿Dónde comenzó? ¿Cuál fue el primer sistema de impresión, la primera técnica que empleó este principio? Nos tenemos que remontar a la antigüedad, a la civilización egipcia, en donde se comenzó con una técnica de trabajo en metal llamado nielado. ¿Qué es el nielado? El nielado es trabajar un metal, generar huecos en ese metal y rellenarlo con otros metales, de manera de generar un contraste. Por ejemplo, acá, en esta estatua de bronce del Antiguo Egipto, vemos que el nielado está realizado con ornamentaciones de oro y de plata. Esto fue seguido por las civilizaciones griegas y las romanas, ¿sí?, siempre en combinaciones con distintos materiales para generar estos detalles. Acá vemos un nielado relativamente moderno, un reloj de bolsillo, ¿sí?, donde las incrustaciones son de un tipo de esmalte, un esmaltado que se sabía hacer con plomo, plata y sulfuros, ¿sí?, que daban ese negro característico. Bien, esto no es impresión, pero dio origen a esta técnica de impresión. La historia escrita, digamos, tiene como origen o como primera impresión comprobada en hueco a una prueba de taller realizada por un orfebre. Los orfebres eran los que trabajaban metales. Gutenberg era un orfebre. En este caso, un orfebre italiano llamado Tommaso de Finiguerra. Este buen señor hizo esta escultura en bronce, ¿sí?, con un nielado de la imagen de la coronación de la Virgen por Dios Padre. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Maso de Finiguerra? Para probar si el tallado era correcto, antes de volcar el material de relleno, aplicó tinta. Se le ocurrió aplicar tinta y hacer una prueba sobre papel, presionando papel, y obtuvo esta imagen.
Esta imagen se considera ¿sí? la primera impresión en hueco, también llamada calcografía. Sí, a la técnica de impresión en hueco se la suele denominar genéricamente calcografía. Después vamos a hablar o vamos a ver que el sistema de impresión calcográfico es un determinado tipo de calcografía, ¿sí? Pero en términos generales, en las artes plásticas, porque ya esto estamos hablando de un sistema artístico en la actualidad, se lo llama calcografía. Y vamos a ver un poquito, vamos a recordar, porque esto lo vimos en su momento, ¿sí? En las primeras clases, cuando vimos cómo se empezaron a reproducir las imágenes, cómo era esta calcografía. El grabado sobre superficie metálica o calcografía empezó a utilizarse a finales del siglo XV. La calcografía puede realizarse utilizando técnicas secas o directas en las que el artista trabaja sin la intervención de ácidos, o técnicas húmedas o indirectas como el agua fuerte y el agua tinta. La calcografía de punta seca consiste en trazar un dibujo sobre la plancha metálica con un instrumento afilado. Los surcos abiertos por el grabador y las rebabas metálicas retendrán posteriormente la tinta y crearán unas zonas de sombras características de esta técnica. El negro de humo se utiliza para verificar el trabajo realizado. El entintado se realiza ejerciendo presión con un rodillo a fin de que la tinta penetre en los surcos abiertos previamente. Ahí están limpiando, quitando el exceso de tinta, ¿sí? Para facilitar la absorción de la tinta, el papel se humedece ligeramente. El aguafuerte está en el origen de todas las técnicas húmedas y comienza a utilizarse a finales del siglo XVI. La plancha de metal se protege por ambas caras con un barniz especial sobre el que no actúan los ácidos. Sobre la plancha barnizada, el artista decalca la imagen que desea reproducir. Posteriormente, con un punzón, levanta el barniz y deja al descubierto solo los trazos del dibujo. La plancha se sumerge en un baño de ácido que, dependiendo del tiempo de inmersión, atacará en mayor o menor medida los trazos realizados, pero dejará intactas las zonas protegidas por el barniz. Como ven, finalizado el proceso de ataque o mordida, se elimina el barniz y se bisela y acera la plancha. Es un proceso inverso al de los clichés tipográficos. Se elimina la tinta de aquellas zonas en las que no existe incisión. Acá la imagen queda en bajo relieve. La impresión se realiza sobre papel previamente humedecido. Bien, entonces vemos que hay distintas técnicas secas, en donde con un instrumento punzante se generan las incisiones o surcos en la plancha metálica, técnicas húmedas, donde es el ácido el que va a generar esos surcos. Esta técnica tuvo sus cultores, ¿sí?, con artistas renombrados. Por ejemplo, Rembrandt utilizó técnicas de grabado en bajorrelieve, Goya en España, y el máximo exponente de estas técnicas fue el alemán Durero, logrando, sí, fíjense los detalles que tiene
este grabado es impresionante. Estas técnicas se desarrollaron, hoy día hay artistas plásticos que se dedican a este tipo de técnicas, pero como ya vimos en el siglo XIX, ¿sí?, ocurre un invento que revoluciona las técnicas de reproducción y es la fotografía. Niepce, Daguerre en Francia, Talbot en Inglaterra, ¿sí?, van realizando inventos, experiencias, descubrimientos que van perfeccionando la reproducción de imágenes. En la segunda mitad del siglo XIX, el checo Karel Klik, que era un pintor, ilustrador y fotógrafo, empieza a desarrollar imágenes, sistemas, digamos, técnicas de grabado fotográfico de imágenes sobre metales. Y empieza a lograr distintas impresiones de imágenes de tipo fotográficas, o sea, medio tono, utilizando metales. En los años 1886, creo, se muda a Inglaterra, donde conoce y se asocia a Samuel Fawcett, que trabajaba en una empresa que imprimían sobre tela. Imprimían con técnicas calcográficas sobre telas, lógicamente imágenes de tipo pluma, no medios tonos. Y empiezan a experimentar, ¿sí?, con cilindros metálicos e imágenes grabadas fotográficamente, o sea, con técnicas fotográficas. Y en 1895 fundan la Rembrandt Intaglio Printing Company, creando la primera máquina impresora de rotograbado moderna, pudiendo imprimir papel con esta máquina, y no solo papel, sino empezar a imprimir medios tonos, o sea, empezar a imprimir variación tonal, con lineaturas de 150 a 175 líneas por pulgada. Fíjense, estamos hablando fines del siglo XIX. Mantienen en secreto el mayor tiempo posible, unos 10 años. Bueno, uno de los operarios que migra a Estados Unidos, ¿sí?, se lleva esos secretos y empieza a desarrollar también en Estados Unidos el sistema. Pensemos que en ese momento la impresión, por ejemplo, de periódicos, ¿sí?, vemos esta máquina y ¿qué vemos? Vemos una máquina rotativa. La impresión de periódicos se hacía en sistema tipográfico. ¿Cuál era el problema o cuál es la ventaja de este sistema respecto del tipográfico? La posibilidad de imprimir medios tonos. Entonces, ¿sí?, se empezaron en 1912, en la Navidad de 1912, el New York Times saca la primera sección impresa en rotograbado. A partir de ahí, los periódicos empezaron a incorporar el rotograbado para la impresión de fotografías principalmente, ¿sí?, para la impresión de suplementos a toda imagen. Pensemos, en ese momento estamos hablando impresión en blanco y negro. Entonces, fíjense, esto es del año 1934, ¿no? Incluso ven que textualmente dice sección de rotograbado de un diario mexicano.
Miren el detalle de los medios tonos. La verdad, esto en tipografía era imposible de hacer. Y surge también la impresión a color en rotograbado, en lo que es editorial. Y esto lo aprovechan las revistas. Cuando empiezan las revistas a color, ¿sí?, las de mejor calidad, en realidad hay dos sistemas que empiezan a imprimir revistas a color. Sistema offset y el sistema de rotograbado. Era indiscutible la calidad de impresión del sistema de rotograbado. ¿Y qué revista tenemos ahí, no? El National Geographic. ¿Y qué era una de los fuertes del National Geographic? La imagen, ¿sí? Las imágenes, ¿no?, que iba sacando de ese mundo, ¿sí?, que se iba descubriendo y que se iba publicando también en forma global, ¿no?, porque era una revista de distribución internacional. Y hasta no hace mucho tiempo su impresión fue en rotograbado. Después vamos a ver por qué el offset le termina ganando el comercio, digamos, el sector editorial al rotograbado. Bien, pero estamos hablando de editorial. ¿Qué pasaba en otros rubros? En 1933, ¿sí?, se crea la primera máquina de rotograbado para imprimir empaques. ¿Sí? En este caso, de pastillas a un color, era la impresión. Y en 1938, una impresora a varios colores que permitía imprimir, por ejemplo, en este caso, la caja del producto Hello. Sí, a partir de ahí el rotograbado se va a empezar a hacer fuerte en lo que es la industria del empaque, la industria del packaging, que es donde hoy día tiene su principal injerencia. Bueno, vimos el principio de impresión en el cual funciona el rotograbado, vimos los antecedentes históricos y la primera etapa donde empieza a intervenir el rotograbado como sistema gráfico de impresión. Ahora vamos a meternos en el funcionamiento del rotograbado, para lo cual vamos a ver las formas impresoras. La forma impresora del rotograbado es un cilindro metálico en cuya superficie las imágenes van a estar grabadas o formadas por una infinidad de pequeñas cavidades, celdillas o alvéolos, en donde se va a depositar la tinta que posteriormente se va a transferir al soporte. Este cilindro tiene un recubrimiento, un alma de acero, o sea, es un cilindro de acero que está recubierto por capas de cobre blando y cobre duro, donde se va a realizar en esta última capa el grabado de las celdillas. Ahí tenemos el cilindro cobreado y grabado en esa capa las imágenes o zonas impresoras. Posteriormente se le realiza un cromado, ven la diferencia de color. Este cromado va a servir para otorgar resistencia a la superficie del cilindro, que constantemente va a estar en contacto con una cuchilla que va a quitar el excedente de tinta.
Bien. Entonces, estos son los, digamos, el esquema y la descripción de las formas impresoras del rotograbado. ¿Cómo, vamos a volver acá, se realiza el grabado del cilindro? ¿Cómo se realizan estas cavidades que van a constituir las zonas impresoras? Hay dos técnicas, ambas técnicas son digitales. Antiguamente los procesos eran procesos con materiales fotosensibles y sumersiones del cilindro en ácidos. Actualmente, en la actualidad, en todo el mundo, el sistema de grabado es un sistema digital. Aunque hay dos sistemas, o sea, las técnicas, ambas técnicas son digitales. Una técnica que es electromecánica. En este caso va a haber una punta de diamante que va a ir generando cada una de las celdillas en el cilindro. Bien, vamos a ver un video donde se puede apreciar esta técnica. La técnica entonces de grabado electromecánico. Bien, se parte del cilindro de acero al cual se le debe generar una cubierta o capa de cobre. Esto se hace mediante un baño electrolítico. ¿Qué significa? Se sumerge y se hace girar el cilindro en una solución que contiene sales de cobre. Mediante electricidad se hace que el cobre de dichas sales vayan migrando y se vayan depositando sobre la superficie del cilindro, saliendo entonces el mismo totalmente recubierto. El siguiente paso va a ser generar una superficie perfectamente lisa, para lo cual se pule a espejo la superficie del cilindro. Bien, lo que está comentando ahora el video es que para cada color de impresión vamos a precisar una forma impresora distinta, en este caso un cilindro distinto. En este caso sería un trabajo a 5 colores, los 4 de procesos más un color especial. Toda la separación de colores, la determinación de los puntos, etcétera, lo hace un RIP. Recordemos, estamos en la preimpresión y quien comanda la preimpresión es el RIP a partir del original desarrollado por el diseñador. ¿Sí? En el RIP se va a hacer toda la distribución de las distintas imágenes y va a dar la orden a la punta de diamante para que vaya generando cada una de las cavidades. Esto se hace a altísima velocidad, ¿no? O sea, lo que vimos en la animación anterior y acá estamos viendo. Y fíjense entonces ya la imagen está grabada en el cilindro cobreado. Ahora, ¿qué va a haber que hacer? Va a haber que generar una capa de cromo, un cromado. Para lo cual nuevamente baño electrolítico, pero en vez de sales de cobre
se utilizan sales de cromo. El cromo es un material, es un metal muy resistente a la fricción y vamos a ver en el proceso de impresión la importancia de esto. Es interesante destacar que este proceso de grabado de los cilindros puede generar lineaturas de impresión de hasta 300 líneas por pulgada. Cuando hablamos de una impresión de un folleto de alta calidad, por ejemplo, o de una impresión editorial de alta calidad, estamos hablando de 175 líneas por pulgada. O sea, esto tiene casi el doble, puede lograr. Lo cual es muy interesante para generar, por ejemplo, degradés. O sea, los degradés de color generados en rotograbados son maravillosos, ¿sí? O sea, no hay otro sistema que lo pueda hacer con tanta calidad. Ahora, después que se justifique o no, es otro tema, que es el que vamos a ver en unos minutos. Bien, esta es una forma de generar. La otra forma es mediante un láser. También, nuevamente acá, el RIP da la orden a, en este caso, un grabador o una grabadora láser. En este caso, por calor, el láser va a derretir y generar huecos, cavidades, celdillas, alvéolos en la superficie del cilindro, con lineaturas incluso superiores a las del sistema electromecánico. Y vamos a ver en el video bueno, ¿qué diferencias tenemos entre un sistema y otro? Acá, por ejemplo, se tiene que comenzar ya con el cilindro cobreado, o sea, no se graba sobre el cobre, sino que hay que hacer el cromado previo a el grabado del cilindro. Entonces, si tengo un cilindro ya cobreado, hay que cromarlo y recién ahí se lo ubica en la grabadora. En este caso, el RIP va a comentar una grabadora láser. Ahí vemos la animación. Y vemos cómo el láser va generando las pequeñas cavidades. También acá las formas de las celdillas son distintas que las del diamante, porque el diamante tiene forma perfectamente romboidal, ¿no? De punta de diamante, justamente. Bien, entonces, sí, tenemos los cilindros grabados para poder imprimir. Algunas cosas que ya tenemos que ir pensando acá. ¿Son baratas o son caras estas formas impresoras, estos cilindros? Son terriblemente onerosos, terriblemente caros. Esto hace que para que se justifique utilizar el sistema de rotograbado o hueco grabado, la cantidad de impresiones que vaya a hacer sea millonaria, sea millones y millones de impresos iguales. Primera cuestión importante que hay que tener en cuenta, ¿sí? Justamente por el costo de las formas impresoras. Tiene una preprensa muy cara, muy cara. ¿Sí? Bien.
Vamos a ver entonces a partir de esto, ahora sí, el proceso de impresión. Teniendo ya descrita la forma impresora, vamos a ocuparnos de la máquina impresora. Las impresoras rotativas de rotograbado o ecograbado son impresoras que tienen muchos cuerpos impresores, valga la redundancia del término. En este caso estamos hablando de una impresora de 8 cuerpos impresores. ¿Qué significa que tiene 8 cuerpos impresores? Que puedo poner 8 cilindros y por ende imprimir con 8 colores de impresión. Generalmente 4 de estos colores van a ser cian, magenta, amarillo y negro, los colores de proceso, para los medios tonos a color. Y tengo la posibilidad de 4 colores más, pantones o especiales. El rotador de impresión que imprime habitualmente con muchos colores especiales. Esto tiene que ver con el tipo de producto que realiza, que son envases, ¿sí? Y que los costos, ya estamos hablando de costos elevados, ¿sí? No van a sufrir un incremento muy grande a pesar de, digamos, del costo de los cilindros, si no imprimir a 6 colores o imprimir a 8 colores no es una gran diferencia de costo, porque aparte las máquinas vienen preparadas para esto. Entonces, tenemos máquinas de muchos colores de impresión. Bien. Veamos un esquema, esquemáticamente estas máquinas. Cada cuerpo impresor, dijimos, imprime un color distinto. Vamos a hablar del soporte y vamos a ir viendo acá el soporte. Primera condición que estamos viendo. El soporte es bobina, o sea que imprime únicamente a bobina, no hay rotograbado a pliego, no hay rotograbado de hojas individuales, se imprime en bobina. Se parte de la bobina virgen que va a ser impresa, y una vez terminada la impresión va a ser nuevamente bobinado el trabajo, para después enviar a los clientes que van a tomar estas bobinas, ¿sí?, para construir los envases. Ahora bien, ya tenemos una propiedad que tienen que tener los soportes de impresión: ser flexibles. ¿Qué otras propiedades van a tener que tener? Van a tener que ser flexibles, lisos, por el contacto, para que haya un perfecto contacto con el cilindro de rotograbado, van a tener que ser lisos, no pueden ser rugosos. Entonces, propiedades, flexibles, lisos. ¿Qué más? Poco absorbentes, ¿sí? Trabaja mejor con soportes poco absorbentes. Y entonces tenemos flexibles, lisos, poco absorbentes y en bobina. ¿Cuáles son los materiales que cumplen con esta condición? En los papeles, principalmente los papeles encapados. Entonces, en este sentido, son mejores los papeles encapados. ¿Qué más? Plásticos. ¿Qué tipo de plásticos? Plásticos flexibles, films plásticos. ¿Y qué otro tipo de soporte? Metales flexibles. El foil de aluminio, el comúnmente llamado papel de aluminio, que puede venir solo o puede venir laminado con principalmente papel. En el caso, por ejemplo, de los rollos de caramelos o paquetes de chicles. Bien, entonces hablamos del soporte. Veamos alguna cuestión respecto de las tintas. Después vamos a ver un poquito más cuando veamos los videos, pero acá notamos algo, fíjense.
acá arriba, ¿qué dice? Aspiración de solventes. O sea, hay una torre, digamos, hay conductos para aspirar los solventes. Esto quiere decir que son tintas al solvente. Pensemos, las tintas tienen que penetrar en las microcavidades. Evidentemente las tintas tienen que ser muy fluidas, muy fluidas. Son tintas fluidas, líquidas, al solvente, y estos solventes tienen que ser, por las velocidades de impresión, muy volátiles, se tienen que evaporar rápido, tienen que secar rápido por evaporación. Y entonces estas tintas que secan rápido por evaporación, estos solventes, si están dando vuelta por ahí, son muy peligrosos, ¿no? Piensen en los solventes, hidrocarburos, ¿sí? Son muy peligrosos. Entonces, se necesita justamente que sean aspirados una vez que en el proceso de secado se evaporan los solventes, son aspirados y después son condensados y una vez líquido se lo manda de vuelta a la fábrica de tintas para que se lo vuelva a reutilizar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay que aspirar los solventes? Porque son, por un lado, muy peligrosos y por el otro lado, tóxicos. ¿Está claro? Bien. Entonces, esas condiciones de las tintas, ya hablamos entonces de las tintas muy fluidas, secan por evaporación y también por calor para producir, ¿qué cosa? Para producir que se polimericen las resinas. Al polimerizarse las resinas, ¿sí? Queda la tinta seca, no se mancha una tinta con la otra y se puede bobinar el trabajo sin ningún problema, porque está seco. Bien. Entonces vamos a describir el cuerpo impresor y ver cómo es el funcionamiento de esto, cómo imprime. Bien, en el cuerpo impresor acá tenemos, es el sistema más sencillo de todos los sistemas convencionales. Casi podría decir incluso más sencillo, puedo mover la serigrafía, que también es muy sencillo, pero de los sistemas convencionales rotativos es el más sencillo de todos. ¿Por qué? Porque tiene un tintero en el cual está sumergido el cilindro de rotograbado, que es la forma impresora. Hay un cilindro de contrapresión que va a presionar al soporte que viene en bobina, que viene en continuo, ¿sí? Contra el cilindro de rotograbado para producir la impresión. Y el otro elemento que hay es una racla o cuchilla. ¿Sí? Bien. Esos son los elementos. No hay más. Eso es bárbaro. Y vamos a ver entonces cómo funciona esto. Lo vamos a ver en un pequeño video de animación. Bien, acá estamos viendo entonces cómo funciona este cuerpo impresor. El cilindro va girando y va tomando la tinta del tintero. A su vez, toda la superficie queda entintada. Entonces, una cuchilla de acero, un Dr. Blade en inglés, va raspando la superficie del cilindro para quitar el exceso de tinta. ¿Y acá qué vemos? Ahí vemos la función del cromado. Si estaría el cobre solamente en la superficie, la cuchilla de acero los desgastaría muy rápido. Por eso el cromado de los cilindros. Bien. Seguimos. Da media vuelta y se encuentra, o sea, después de tomar tinta, la media vuelta ya se encontró del cilindro, ya se encontró con el soporte a imprimir. Y el cilindro de contrapresión, que generalmente tiene una cubierta de caucho, más bien blanda, ¿para qué? Para que la presión y la contrapresión sean entonces, ¿sí? Ejerza una presión pareja, y siempre un elemento duro contra un elemento blando. Y ya se produjo la impresión, nada más que eso.
¿Cómo se regula la cantidad de tinta, la carga de tinta? Por el tamaño de las celdillas. El tamaño de las celdillas da el contenido exacto de tinta que se tiene que imprimir. Maravilloso. Siempre sale igual. La única condición es mantener las condiciones de la tinta siempre pareja. Esto es condiciones de temperatura, condiciones de solventes, etc. El control de la tinta es fundamental y después el sistema imprime solo, no hay que regular nada. Bien, entonces de esta manera imprime el rotograbado. Y esto es fundamental, ¿sí? Que salga siempre la misma carga de tinta, los mismos colores, principalmente ¿no? En lo que es envases. Ya lo hablamos. Bien, vamos a ver ahora toda la orquesta tocando. O sea, no solo un cuerpo impresor, sino que vamos a ver el funcionamiento de la máquina. Entonces acá es interesante ver cómo van preparando la máquina para la impresión. Lo bueno de este video, hace muchos años que lo estoy pasando, es que todo está hecho en forma lenta. Ahí están ubicando ¿qué cosa? Ubicando las cuchillas, preparando las cuchillas de cada cuerpo impresor. Y ahí llegan los cilindros. Fíjense que los cilindros vienen protegidos, ¿no? Por una cubierta de corrugado para que no se golpeen y se arruinen. Imagínense si se arruina uno de estos cilindros por mal manejo, la cantidad de dinero y tiempo que se pierde. Ahí están ubicando los cilindros en la máquina impresora, en los respectivos cuerpos impresores. Ahí los vemos ubicados y vemos que todavía no hay tinta en el tintero. Ahora van a poner tinta en los tinteros. Vemos ahí, fíjense esto, con color blanco, en color claro, son las imágenes, las zonas impresoras formadas por pequeñas cavidades, celdillas o alvéolos. Bien, y miren la fluidez de las tintas. Ahí ya están tomando tinta, se ve incluso cómo se entintan las imágenes. Vamos a ver una parte interesante que es ¿qué pasaría si no pusieran la cuchilla? Ahí están probando qué cosa. Están cargando el soporte de impresión en bobina, es un plástico. Bien, ahora fíjense, ahí qué pasó. La cuchilla dejó de estar en contacto. Entonces, ¿qué pasa con los cilindros? Completamente cubiertos de tinta. Y cuando vuelve a poner en contacto, fíjense, inmediatamente se va limpiando. Y la tinta que quita la cuchilla va cayendo, fíjense, por gravedad al tintero. Y ahí, bueno, ponen en contacto con el soporte y empieza la impresión. Ven, acá tenemos al cilindro de contrapresión. Amarillo, verde, rojo.
celeste, cian, no sé, negro. Bueno, y una vez impreso se bobina. Bueno, ¿qué productos creen que están imprimiendo en este momento acá? ¿Qué les parece que es eso? Plástico, ¿sí? Un motivo navideño. No sé, parecería, siempre es una charla, un debate ahí en clases, parecería un manteles. Si fuera otro tipo de plástico, podríamos hablar de papeles para envolver regalos. Son hechos todos estos productos en rotograbado, aunque las imágenes no precisen gran resolución, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué tiene? Estamos hablando, fíjense que esto es un país asiático. Estamos hablando acá de miles y miles y miles de metros de estos manteles que hacen, ¿sí? Exportan a todo el mundo. Lo mismo pasa con los papeles de regalo. E incluso si tuviera que ser para el mercado interno, los mercados internos, los países asiáticos tienen los menos poblados cientos de millones de habitantes. Entonces, tenemos un mercado interno importante. Por eso el rotograbado, o sea, los lugares en el mundo donde mayor desarrollo tiene este sistema es en Asia. ¿Sí? En Occidente, ¿cuál es el uso principal del rotograbado? Y bueno, en Occidente el uso principal del rotograbado es el de los envases flexibles, ¿sí? El de los envases flexibles. ¿Y en qué volúmenes tienen que estar? En volúmenes millonarios, o sea, una gran cantidad de millones de impresiones. Esto hace que en el rubro etiquetas, en el rubro envoltorios de galletitas, de golosinas, de todo tipo, se utilice el rotograbado. El gran competidor del rotograbado, la flexografía, el sistema de impresión flexográfico, que es el que vamos a ver después de este sistema de impresión. Es muy importante, entonces, en el rotograbado, esta cuestión de que tienen que ser muchos millones de ejemplares. También la industria tabacalera tradicionalmente utiliza el rotograbado. Y esto también es así porque las tabacaleras tienen las imprentas dentro de la misma industria, o sea, no tienen que contratar a otras industrias. En la actualidad están, sin embargo, alternando con el sistema de impresión offset. Esto también tiene que ver con las variedades que permanentemente están saliendo en la actualidad de cigarrillos, de marcas, de distintos sabores, etcétera. Todo eso hace que el sistema offset pueda tener chance de competir dentro de la parte tabacalera. En cuanto a golosinas, por ejemplo, incluso tenemos acá en el barrio, Escalada Este, calle Cuarrachino y Ramón Cabrero, tenemos la fábrica de caramelos Lipo, esos que suben a los colectivos a vender los paquetes, ¿sí? Esos caramelos que no se exportan a ningún lado y todo, bueno, el envoltorio de esos caramelos es rotograbado. Ustedes dicen, pero ¿pagaron fortuna? No, en un determinado momento sí se hizo la inversión y después de hace 10 años o más se están imprimiendo las mismas motivos, el mismo diseño. ¿Sí? Cada vez que quieren le encargan a la empresa, hágame, ¿sí? Los envoltorios, imprímanlo y ya no gastan más, ya se amortizaron
los cilindros de rotograbado. O sea, lo único que les van a cobrar es la impresión, y eso, al no tener que realizar nuevos cilindros y todo eso, es mucho más barato que si tuvieran que hacerlo en otro sistema hoy día. O sea que si esto se amortiza, se justifica. De todas maneras, está perdiendo terreno con respecto a la flexografía. Cuando veamos flexografía, vamos a explicar por qué. ¿Está? Bueno, a manera de cierre, ¿sí? Vamos a ver un video más, justamente donde vemos una empresa que se dedica a impresión en rotograbado de productos gráficos como los que nombramos recién. Y justamente hace un paneo por todo el tema que vimos. Lindo video por esa cuestión también. Muestra imágenes de lo que es el grabado de cilindro, el cobreado. La prueba de cilindros, que no hablamos, pero justamente una vez que se realizan los cilindros, se graban las imágenes, hay, ¿sí?, probadores que prueban que realmente den los colores que se les pide. Ahí ven los controles contra pantoneras. Impresión hasta 8 colores, máquinas parecidas a las que vimos. Y tiene una maquinita a pocos colores también. Plegadora de slip en realidad es de mangas. ¿Sí? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, vieron las etiquetas de determinadas mermeladas o las etiquetas de bebidas energizantes que son termocontraíbles, ¿sí?, que se adaptan a la forma del envase, bueno, eso se coloca como si fuera una manga, se la calienta y se contrae. Bueno, ese tipo de... Entonces, al cliente se lo entrega así ya en forma de manga. Bueno, ahí tienen distintos productos, sobres, blisters de aluminio, ahí las etiquetas envolventes, esto que les decía de las mangas. Bueno, un lindo video institucional, está muy bien hecho. Y a los fines pedagógicos nuestros nos viene bien este tipo de videos. Igual que los que vimos de la generación de las formas impresoras, esos de Janushka son maravillosos. Bueno, muy bien, vamos terminando. Y a modo de cierre, vamos a abrir nuestra guía para el estudio de sistemas de impresión. ¿Sí? Esto lo tienen que tener a mano, imprímanlo, ténganlo a mano, vayan estudiando y vayan viendo. A ver, ¿hablamos del principio de impresión? Hablamos del principio de impresión. ¿Los antecedentes históricos? Creo que me pasé de vuelta con los antecedentes históricos. ¿Describimos la forma impresora? Describimos la forma impresora. ¿Cómo se obtiene y cómo se lo ubica en la máquina, en el cuerpo impresor? Sobre los soportes, ¿hablamos de las características de los soportes? Sí, nombramos los materiales y las características que tenían que tener: flexibilidad, lisura, poca absorción, que venga en bobina, formato, pliego bobina. Productos gráficos, nombramos los productos gráficos. Y voy a nombrar otro producto gráfico, me está dando vuelta la cabeza. ¿Ustedes vieron los tableros de melamina? O sea, esos, y los pisos los pisos flotantes, por ejemplo. Esa imagen que tienen símil madera, es símil madera, no es madera. Está impreso, ¿sí? ¿Saben con qué se imprime? Con rotograbado.
se imprime en rotograbado en un film y ese film se adhiere y se le da características después, se le aplican recubrimientos plásticos y todo para protegerlo. Pero la impresión es rotograbado. Y en un film, no en el material sólido, ¿no? Bien. Seguimos. Características físico-químicas de las tintas, ¿no? Sí, hablamos de las características de las tintas. Vimos que utiliza tanto tinta de procesos como especiales, que la regulación de la carga la hacen las celdillas, ¿sí? O cavidades. Hablamos del secado de las tintas, de la evaporación, de esa torre de absorción de los solventes, ¿sí? Para poder después volver a procesarlo. Respecto de las máquinas impresoras, vimos las máquinas impresoras, las cantidades de colores, vimos el cuerpo impresor y cómo es el proceso de impresión. Y hablamos también del volumen de las tiradas, o sea, pantallazo por todos los ítems que habíamos previsto. ¿Qué nos queda? Reconocimiento del sistema de impresión, del rotograbado, cómo distinguimos el rotograbado en impreso, pero eso recién lo vamos a ver cuando avancemos con los demás sistemas de impresión, porque va a ser una cuestión comparativa. No solo de observación, sino también vamos a partir de la lógica, tenemos que conocer todo lo anterior, principalmente lo que es productos gráficos, soportes, volúmenes de impresión, etcétera, para después, ¿sí?, hacer las observaciones correspondientes. Bueno, terminamos con esto en el próximo Flexografía.